Continuamos aquí en Enfocados junto con Roberto Catalá, analista en marketing político, y vamos a hablar un poco de cuáles son los temas de la política argentina el día de hoy. Robert, misma pregunta, ¿cuáles son los temas centrales hoy en día en la política argentina? Vos sabés que cuando se empezó a hacer las mediciones dentro de la pandemia, el tema principal era la pandemia en sí, y hoy está en el 9º lugar, ¿sí? O sea, que fue retrocediendo. Si bien, o sea, es como que en verdad la pandemia es como ir a comprar pan todos los días, la tenemos acá al lado, tenemos que comer, o sea, está. Entonces ya no es una preocupación como elemento de pensamiento y de frustraciones, sino que es un elemento que hay que pelear todos los días y que está. Hay una encuesta que hace muchos años yo leí que era de Siria, por ejemplo, donde, claro, nosotros viviéramos en Siria, o sea, una de las primeras preocupaciones sería la guerra. Para ellos la guerra no es, porque como conviven todo el tiempo con eso, verdaderamente es un elemento más de su vida. Para nosotros hoy la pandemia es un elemento más de por vida. Sigue siendo la corrupción el elemento más importante a revisar en los políticos. La gente sigue pensando que es uno de los problemas que arrastramos los argentinos, es la corrupción. Luego la falta de empleo. Y por el tercer elemento, la inflación. Pero la falta de empleo es el segundo lugar. No desplaza todavía a la corrupción, que siempre es un elemento importante en todas las encuestas, en los últimos años que yo recuerde, siempre la corrupción ha estado como uno de los elementos más importantes de la preocupación de los argentinos. Y por otro lado, cosas que este gobierno ha hecho bien, por ejemplo, es la política de salud, la cual apoyan muchísimo, y la política científica, que es otro elemento que, si bien vos decís, pero vos Martín, o sea, estabas consciente de esto, de que había una política. No, pero al nombrártela, si yo te digo, che, ¿qué pensás de la política científica que lleva el gobierno actualmente? A vos te despierta y tenés buena imagen frente a eso, ¿sí? Entonces, si bien no es un tema que lo lleves todos los días a una charla, sí para vos es una mirada buena. Entre lo otro, lo opositor a la salud y al sistema científico que es aprobado por el gobierno, la parte económica es una de las críticas, o una de las preocupaciones, mejor dicho, que tienen los argentinos, la de la seguridad y la educativa, que es la otra que también les preocupa muchísimo hoy a la población argentina. Claro. Sí, no, te quería preguntar algo porque mencionabas la corrupción que ha estado en el top de las preocupaciones argentinas hace muchos años. Ahora, la corrupción, uno ve por lo menos de este lado, que está en el top de las preocupaciones, pero poco se traslada al voto. Digo, generalmente cuando el argentino va a las urnas, poco mira o poco pregunta si los candidatos están o no están limpios. De hecho, la ley de ficha limpia, que ya la tiene aprobada Brasil, por ejemplo, y trataron de aprobarla acá en Argentina. Brasil, que, un pequeño paréntesis, Lula aprueba la ley de ficha limpia y esa misma ley es la que después le permite presentarse como candidato. Amén de lo que cada uno piense de Lula o no de Lula, creo que hay una intención justamente en Brasil de buscar o de perseguir la corrupción un poco más firme. En Argentina solamente, hasta ahora la provincia de Chubut creo que ha sido la primera en sancionar una ley de ficha limpia para su equipo, para su provincia, pero a nivel nación nunca pasó nada y no parece ser una necesidad del pueblo pedir una ficha limpia o pedir que estén justamente sin ningún tipo de causas o los políticos de turno, ¿no? Es que tenemos una cultura muy argentina de la aceptación del que mientras haga algo se cubre. Es donde pesa más la economía, entonces. Mientras esté en el bolsillo no pasa nada con la corrupción, digamos. O sea, una panza contenta nunca te va a criticar. Y ese es el gran problema que tenemos como argentinos. Nos tiene que llegar un momento en que tenemos que hacer un corte y no aceptar este tipo de cosas. O sea, la corrupción, o sea, siempre, yo me acuerdo, una de las primeras entrevistas que me hiciste hace algunos años atrás, justamente en Enfocados, fue una charla que tuvimos y hablábamos de esto de la corrupción también, porque me acuerdo que te dije, vos a una maestra no le preguntás si sabe leer o escribir. O sea, tiene que traer, ¿no? Sí.
nunca se te ocurriría preguntarle. Es como pedirle a un político si es honesto o no es honesto. O sea, ni siquiera se nos tendría que ocurrir. O sea, no podemos estar midiendo el grado de honestidad de una persona, y menos de un tipo que va a estar en una función, una persona, que va a estar en una función pública donde maneja no solo la plata pública, sino también las acciones públicas. Entonces, ese tipo de cosas la tenemos que desterrar. ¿Y dónde comienza? Y comienza en la casa de cada uno de nosotros, de cada uno de los que está mirando. No esperemos que los políticos lo hagan, sino está en nosotros, porque nosotros tenemos que después salir a votar. Y este tema que siempre hablamos, Nico, que es el compromiso. O sea, que nuestro hoy veedor no sea un político partidario, es una persona política, y su participación y su opinión es fundamental. El tema de tener que medir la corrupción verdaderamente es desagradable para todos, ¿no? O sea, vos y yo nos miramos todos los días en el espejo y tenemos que decirnos un montón de cosas, ¿sí? Y tenemos que sentirnos cómodos. Y al fin y al cabo esa propia mirada que nosotros tenemos, simplista de las cosas, de esto está bien o esto está mal, la tenemos que llevar a la política. Y los políticos lo tienen que rever, sí o sí. Y yo festejo, sobre todo a aquella gente que no tiene experiencia y ve a la política y vos decís, la gente dice, no, porque esta cosa, ¿no? Hay una piba que no me acuerdo, tiene 19, 20 años, que es de Frente de Todos. De Frente de Todos, diputada, sí. Prefiero esa piba que va a empezar, o sea, a pelear por sus ideales. Después si compartes o no compartes es otra cosa, pero por lo menos no está metida, por lo menos, en un sistema de político que le hace falta un recambio generacional, pero no solo generacional de edad, generacional también de una apertura, de una visión de cabeza, mucho más honesta que lo que hay hoy. Una de las cosas que mirábamos en este tema de comunicaciones me gustan, y esta pandemia me sirvió muchísimo para poder estudiar, me puse a estudiar en algunos cursos y todo esto, fue la función de los medios de comunicación alternativos como son Facebook, Instagram, Twitter y todo esto. Y es impresionante cómo sigue siendo factores de comunicación, de imagen y también de repudio público, sobre todo es el Facebook, ¿sí? Sigue siendo. Y no hay una comunicación tanto del gobierno, sí de la oposición, que está muy aceitado, lo tienen muy aceitado, pueden echarle la culpa a cualquiera, pero que lo tienen aceitado, lo tienen. La oposición, y genera todo el tiempo una comunicación masiva y irritable al lector común. Y vos lo ves al gobierno que está consensuado toda su comunicación en la pandemia. Entonces, estos problemas que tienen hoy de comunicación van a tener que cambiarlo, porque está bien, falta todavía para el 2021, como hablábamos recién, pero hay que darle otra mirada a la comunicación. Como dijimos recién, la pandemia ya está, el problema está entre nosotros, convive con nosotros, no es un problema, lo que es un problema es la salud, que en ese punto el gobierno está muy bien, y lo que es un problema para todos es la honestidad. Fíjate que siempre van a recalcar la comunicación en el Facebook, en Instagram, y algo en los medios como es el Clarín y Nación, que hablan siempre de la corrupción, de la honestidad o de problemas que tienen que ver la oposición con estos temas que les son sensibles. Sí, totalmente. Robert, para ir cerrando ya, me gustaría que me des cuál es tu visión sobre el panorama internacional que tiene la Argentina. Diego Fernández en esta semana dialogó con Bolsonaro, dialogó con Joe Biden, presidente electo allí en los Estados Unidos, conspiraciones aparte, presidente electo en los Estados Unidos. ¿Cuál es la relación o cómo ves que se para la Argentina acá? Yo siempre te recuerdo que yo no soy un analista político ni analista. Siempre digo, soy analista de marketing político y tengo esa mirada desde la acción política, y para mí lo de Biden y Fernández en esa comunicación es excelente. Biden es un actor católico que tiene mucha llegada con el Papa. Así que no te quepa la menor duda de que esa triangulación ha funcionado de forma perfecta. Te recuerdo que Fernández fue uno de los primeros que saludó a Biden y que Bolsonaro no lo saludó a Biden. Justamente. Entonces,
y todavía no lo reconoce, pero hubo este acercamiento de Fernández con Bolsonaro, puede cambiar el eje comunicacional, marketinero, de Estados Unidos frente a Sudamérica. Capaz que cambie un poquito la vara hacia Argentina y deje de ser protagonista en Latinoamérica para el mundo hablemos de política, no de economía. De política, sí. No sea tanto Brasil, lo cual festejemos porque algún palo para... Por un palo, sí. Habría que ver la parte económica, que son 2 mangos aparte y eso ya está un poco más Brasil lejos. Sigue siendo la potencia latinoamericana que va a llegar y que va a seguir siendo la mirada puesta de toda Latinoamérica hacia Brasil. Eso es quien gobierna y quien gobierna. Los presidentes se pueden decir lo que quieran, Bolsonaro puede, pero económicamente, por debajo de los diarios, por debajo de la televisión, por debajo, por donde pasa la economía, se siguen haciendo negocios como corresponde con con una visión macroeconómica de Brasil también a largo plazo de desarrollo que nosotros nunca tuvimos, que eso también es cierto, ¿no? También habría que revisar también la posición que tiene Argentina frente a China y frente a Rusia también, pero al fin y al cabo vamos a hablar esto de marketineros. Esto es, una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que pasa abajo. Lo que pasa abajo. Lo que pasa acá, amigo. Exactamente. Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos despedimos aquí de Enfocado, nos reencontramos el miércoles que viene. Adiós.